Comencemos este tema con una anécdota. Me gusta mucho hacer deporte y uno de los deportes que disfruto mucho es correr. En una semana es común que salga a correr al menos 2 o 3 veces. Algunas veces escojo a propósito la ruta que quiero correr. Otras veces me aventuro y me voy por una ruta que no conozco. Lo interesante es que independientemente de si es una ruta que ya conozco o es una ruta nueva, llega un momento del recorrido en el que comienzo a sentirme cansado, cosa que es muy normal. Lo curioso es lo que sucede después de comenzar a sentirme cansado. Si es una ruta que ya conozco, en el momento en que comienzo a sentir el cansancio, comienzo a pensar en todas las partes de la ruta que todavía me faltan. Inclusive, si voy recorriendo una parte plana o con inclinación, o sea, si voy de bajada, comienzo a pensar en la siguiente colina que tengo que subir, aunque todavía no haya llegado a ella. Si es una ruta que no conozco, me pasa que comienzo a ponerme ansioso pensando en las cosas que podría encontrarme de camino, como que la ruta sea más larga de lo que pensaba o que presente más colinas de las que pienso podría soportar. Y en ambos casos, mi pensamiento se adelanta a lo que todavía no ha sucedido. Lo interesante es que esta situación, que puede parecer muy insignificante, la puedo utilizar de ejemplo a cosas que nos pasan en todo momento y con todas las situaciones. Es mucho más común de lo que pudiésemos pensar que nos suceda que nuestro cerebro y nuestros pensamientos nos traicionan. Inclusive nos dificultan mucho más el poder enfrentar una situación difícil que se nos estuviese presentando. El cerebro del ser humano es increíblemente complejo. Es tal vez el cerebro más desarrollado de todos los seres existentes, y eso trae situaciones muy buenas. El desarrollo y el uso de nuestro intelecto nos ha permitido conformar sociedades complejas y adquirir conocimientos increíblemente vastos e infinitos. Gracias a nuestro cerebro hemos podido llevar el desarrollo de nuestra sociedad hasta donde estamos ahorita. Lo interesante es que, así de vasto y complejo que es nuestro cerebro, también tiene su talón de Aquiles, y es que a nuestro cerebro le encanta buscar atajos cuando se trata de enfrentar situaciones nuevas. Y eso nos pasa tanto en situaciones difíciles y complejas como cuando tenemos que tomar decisiones sencillas, comunes y cotidianas. Por ejemplo, cuando sabemos que viene una prueba, un examen, sabemos que tenemos que estudiar la materia, pero a todos los estudiantes nos pasa que mientras que vamos estudiando, comenzamos a ver situaciones dificultosas de la materia, difíciles de aprender. Nuestro cerebro entra en un estado de ansiedad y comienza a imaginarse la situación de una manera irremediable. Comienza a pensar en que lo más probable es que perdamos el examen. Y esta situación se repite en casi todas las situaciones de nuestra vida. Nos gusta estar bien, sin problemas ni dificultades.
estar en una situación que nos resulte cómoda, en la que no tengamos que esforzarnos mucho. Eso es lo que se llama actualmente zona de confort. Y así, aunque tenemos muy en claro, por ejemplo, que tenemos que hacer ejercicio para mantener nuestro cuerpo fuerte y saludable, nuestro cerebro se inventa cualquier cantidad de excusas para no hacerlo. Cuando sabemos que la mayoría de las cosas que nos venden para comer en un supermercado y que son procesadas no son buenas para la salud, pero que nos provocan sensaciones muy placenteras cuando las consumimos, nuestro cerebro entra en modo negación o simplemente evita tener que pensar en la situación con tal de seguir consumiendo lo que le gusta o desea consumir. Y es que cualquier cambio que queramos hacer en cualquier situación de nuestra vida va a requerir de un esfuerzo, va a requerir de abandonar esa situación confortable y exponerse a una situación difícil en la que hay que esforzarse o en la que podría ser que tengamos que enfrentarnos con situaciones problemáticas. Solo el hecho de ponernos a pensar de que tenemos que hacer un cambio nos genera la suficiente ansiedad para querer quedarnos donde estemos, a pesar de que nuestro propio cerebro sabe de que es urgente que cambiemos esa situación. Y no es fácil poder vencer ese comportamiento. Inclusive, algunas veces montamos cualquier cantidad de excusas para tener que dejar de pensar en ese cambio que tenemos que hacer. Como por ejemplo, cuando estoy corriendo, es común que me pase por mi cabeza el pensamiento de parar, de detenerme, de ponerme a pensar que para qué me esfuerzo tanto, que podría esforzarme más otro día, o ponerme a pensar que hace más calor que el día anterior que corrí por ahí, que mis músculos se sienten diferentes, que mi desayuno fue diferente, y así cualquier cantidad de pensamientos que alimenten mi deseo de abandonar la situación. Nuestro cerebro siempre piensa de más. En su inmensa complejidad y lo desarrollado que es, intenta buscar atajos, intenta encontrar una respuesta que le genere la menor dificultad posible. Lo interesante de todo esto es que si nosotros no nos sometemos a situaciones de cambio, si no pasaran cosas difíciles en nuestras vidas, no tendríamos el impulso básico para mejorar, para cambiar la situación. Si no pasáramos por dificultades o no sucedieran cosas que nos obligan a cambiar situaciones en nuestra vida, no aprenderíamos cosas nuevas, no mejoraríamos nuestra vida, no podríamos ser capaces de desarrollar habilidades nuevas que tal vez ni siquiera sabíamos que teníamos. Si no hubiese un momento de dificultad cada de vez en cuando, no veríamos la necesidad de cambiar, de mejorar, de adaptarnos, y sería imposible para nosotros conocer cosas nuevas y aprender de ellas. Una vez me preguntaron que por qué existen las dificultades en la vida, a lo que yo contesté que según lo que he podido aprender, si no existieran dificultades en la vida, no tendríamos ninguna razón para hacer cambios en ella. Las dificultades son necesarias porque nos obligan a salir de la zona de confort donde estamos y donde no queremos salir. Es como el impulso básico que necesitamos para poder dejar atrás las excusas que nos atan a una situación que debe de cambiar y que muy en nuestro interior sabemos que debe de cambiar, pero que nos resistimos a cambiar. Tenemos que ser valientes. Tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos. Muchas de las cosas que pensamos sobre una situación no son más que el producto de nuestra ansiedad, de sobrepensar las cosas, de temer que las cosas no salgan como esperamos, cuando en realidad lo que deberíamos de pensar es que mientras nos vamos movilizando y nos vamos esforzando, las cosas van a cambiar, y no precisamente hacia donde yo quiero, sino a donde debe ser.
Y si nos damos el chance de poder observar y poner atención hacia dónde nos llevan los cambios que hacemos en nuestra propia vida, nos daremos cuenta de que jamás hubiésemos imaginado hasta dónde podríamos haber llegado. En algunas corrientes espirituales y algunos terapeutas de salud mental le llaman a esto disfrutar del proceso mientras se va produciendo el cambio. Lo primero que se debe de hacer es que cuando aparezca el pensamiento negativo en nuestra cabeza, tenemos que aprender cómo enfrentarlo para poder callarlo, porque entre más fuerte sea, más nos va a dificultar poder movilizarnos y más nos va a costar poder encontrarle una salida a la situación, a la dificultad o el problema. Primero tenemos que ser capaces de controlar ese pensamiento, a no temer tanto el cambio, a confiar en nuestras propias capacidades y en las personas que nos apoyan. Y ojalá podamos comprender que ya sea una situación sencilla y común o una situación difícil y problemática, podremos encontrar la salida a la situación y que está en nuestro poder la posibilidad de lograr el cambio, de vencer esa dificultad, de salir con las fuerzas renovadas y el espíritu fuerte, sin importar qué tan difícil parezca la decisión que tenemos que tomar.